Es muy importante tener la voz de, bueno, de quienes representan ustedes, vos, Silvia, a quien felizmente vemos que se ha podido volver a conectar, así que con la presentación ya hecha de antes, Silvia, te damos la palabra nuevamente. Como les decía, como en este lugar se habla mucho de oficio, habeas corpus y todo lo que es derecho, decidí estudiar abogacía y comencé una larga travesía. Lo primero que hice fue buscar a alguien que se involucre para ayudarme en la inscripción, en la búsqueda de material y demás cosas, por lo que involucré a una prima que me consiguió durante mucho tiempo todo lo que necesitaba. En la unidad hasta este momento nadie había iniciado una carrera universitaria, por lo que para mí era todo un desafío. También lo fue para los directivos y las empleadas, para mis hijos y para mi defensor y la doctora Prieto, que era la jueza de la sala. Fue una gran sorpresa y grata noticia, por lo que lo primero que hizo la doctora Prieto es mandarme una fotocopia de la ley 2460 con su artículo 140 del estímulo educativo. El primer objetivo que yo perseguí era demostrar a mis hijos que se podía seguir adelante y que lo tenían que hacer con mucha más fuerza. Tenían que poner en práctica todo lo que habían escuchado durante este tiempo, cuando su mamá, formadora, les decía que con la educación, el estudio, podrían tener una profesión y podrían ser buenas personas, trabajar, tener una casa y todo lo que ellos quisieran. Es algo que siempre no tan solo lo inculqué hacia mis hijos, sino a los niños que yo les enseñaba durante los 15 años que había estado en mi profesión de docentes. En esta larga travesía, yo un día fui a rendir porque al principio rendía todas las materias libres y conocí un compañero, Franco Venditti, que en esa época era ayudante en criminología, y él comenzó a venir a ayudarme en las clases acá. Y un día vino con una visita de un conocido juez, el doctor Mario Giuliano, quien estaba interesado en lo que yo estaba haciendo en esos momentos y siempre se mantuvo en contacto conmigo y estuvo apoyando lo que yo hacía. Luego tuve el apoyo de muchísimas personas que creo que sin ellos no habría logrado lo que logré. Con el tiempo comenzaron a conocerme en la facultad porque iba a rendir libre y comenzaron a ayudarme porque después de 2 años y medio comencé a cursar las materias en la facultad. Comenzaron a ayudarme los centros de estudiantes que me conocían, los directivos, el personal administrativo y mis compañeros, todos comenzaron a identificarme y me sentía bien cada vez que pisaba la vereda de la facultad. Comenzaban a identificarme, me saludaban, tenía buenos tratos. Al principio iba acompañada de 3 personales uniformados, luego fui con 2 hasta que logré ir con una empleada y de civil. Por 7 años recorrí la facultad, conocí mis derechos y aprendí a expresar lo que sentía. Con la pandemia vino la virtualidad, otro mundo desconocido para mí, ya que hacía 11 años que la informática no estaba en mi vida, dejando de depender de mi prima y de las demás personas para comenzar a depender del internet y de mi hijo, que me ayudó. Gracias a la virtualidad y a la predisposición de la directora de la unidad, pude seguir estudiando, pude participar de charlas,
puedo también ayudar en una de las cátedras de la facultad de ejecución de sentencia y régimen penal juvenil, con proyectos de algún día ser profesora también en esa cátedra. Desde que comencé a estudiar, no me sentí más sola en este lugar, porque si tengo algún problema, alguien me orienta, me alienta, me ayuda a seguir, ya que hice de mucha gente conocida, de amigos y de compañeros. Los conflictos que tuve fueron muchísimos. Los primeros 2 años y medio los hice en forma libre, no concurría a clases yo. Con el tiempo me dieron permiso para rendir parciales hasta que llegó lo anhelado, que era concurrir a las clases, cosa que al principio fue extraño. No sabían en la institución que para ellos también era extraño porque no sabían cómo actuar cada vez que me acompañaban. Una vez recuerdo, me quedó como anécdota, que cuando estaba por salir, una de las empleadas me dijo de que las medidas de sujeción no estaban acorde con la ropa a la cual yo llevaba. Entonces yo le dije que me iba a tener que sacar las medidas de sujeción porque yo traje a rayas no iba a usar. Esa fue una de las pocas veces eh, que no tuve un buen trato, porque de ahí en adelante los comentarios que me hacían por ocupar mi tiempo y la mente en algo útil siempre fueron buenos. Es así que las demás internas con el tiempo respetaron lo que hacía. Algunas imitaron mi actuar también. Hasta incentivé a empleadas para que sigan estudiando y a compañeras de la facultad que se dieron cuenta que si yo desde el lugar a donde estoy puedo, ellas también lo podrían lograr. Otro problema que tuve es encontrar un espacio para estudiar, ya que no hay un lugar específico. Eh, por ejemplo, estudiaba en el pabellón, usando tapones en los oídos, con auriculares, escuchando música, de noche en los pasillos donde había luz, en el baño, en el patio, y en todo lugar a donde había un poquito de silencio, yo me sentaba a estudiar. En el año 2016 pasé de la sala a depender de un juez de ejecución, en el cual no encontré el apoyo. Al contrario, me hizo perder más de un semestre porque no me daba los permisos para salir a rendir, por lo que recurrí a una huelga de hambre de 23 días y realicé un habeas corpus correctivo eh, que estuvo dirigido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, quien dispuso hacer lugar al habeas corpus correctivo, garantizando que las personas que quieren estudiar pueden cursar de manera regular todas las materias parciales, finales, realizar toda situación propia del cursado, concurrir a la biblioteca de la facultad, charlas, traslados, hasta completar la carrera, disponiendo el acompañamiento de la institución para las inscripciones, los trámites administrativos. También este acompañamiento debía realizarse respetando en todo momento la dignidad de la persona de la interna, evitando cualquier acto, vestimenta, comportamiento, lenguaje que pueda significar discriminación y vulneración de los derechos fundamentales que tiene toda persona privada de la libertad que quiera seguir estudiando. En cuanto al personal directivo, siempre comprendieron lo que hago, por lo que tratan de solucionar los conflictos que van apareciendo día a día. Por ejemplo, la virtualidad. Accedieron a que obtenga una computadora, a tener la conexión a una red de internet para lograr cursar el año pasado 5 materias en forma virtual y este año rendir en marzo mi última materia para recibirme de abogada.
Puedo participar en distintas charlas, ayudar en la cátedra de ejecución de sentencia, cursar la diplomatura en justicia restaurativa y mediación penal en la cárcel, desde la cárcel de Batán, la diplomatura en justicia restaurativa en contexto de encierro, y también hacer la diplomatura de justicia restaurativa y mediación de la UNSTA y un curso de informática. Además, soy tutora par de la facultad, apoyando a las chicas que estudian abogacía, inscribiéndolas, consiguiéndole material, guiándolas, también consiguiendo material para otras unidades. Al principio, cuando comencé, tuve problemas, como quedarme listas para salir a rendir y no llegaba el permiso. Preparaba la materia con el material que no correspondía, no conocía a los profesores y no sabía a qué apuntaban cuando preparaban la materia para rendir. Me anotaba para rendir en cátedras que no eran. Muchísimas veces se me cruzó la idea de abandonar. Desde que comencé a estudiar en la institución ya se avanzó muchísimo. Ingresaron personas del Ministerio de Educación en contexto de encierro, los cuales a comienzo de año realizan propuestas educativas, preguntan los intereses a las internas, trabajan con los tutores par, grupo al cual pertenezco, donde se trata de acompañar a todos los estudiantes de Derecho y colaboran con las personas de contexto de encierro. En la institución también hay empleadas que se encargan de la educación de las internas, coordinan horarios de clase, se contactan con los profesores y actualmente en esta unidad contamos con 33 internas entre provinciales y federales. 5 están en la educación primaria, 2 en secundaria y 7 en el nivel universitario. De esas 7, 2 estudian abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán, una danzas contemporáneas, otra diseño de interiores y equipamientos, de ahí yo que estudio las diplomaturas, y otra interna que estudia también historia. Este año en esta unidad se recibió una enfermera profesional y yo de abogada. Acá aproximadamente hay 95 empleadas en el penal, del cual el 30% también siguen carreras como psicología, trabajo social, ciencias económicas, y creo que eso ayuda muchísimo porque ellas viven y saben lo que es cursar una carrera universitaria. En cuanto al estímulo educativo, me di cuenta que muchísimos de los cursos que realicé no son tomados en cuenta a la hora de ser analizados, ya que no tienen el aval del Ministerio de Educación o no poseen las horas que solicita la ley para que sean válidos. De todas maneras, cuando los hice, no fue pensando en el estímulo, sino que considero que todo aprendizaje sirve para crecer como persona. Me encontré con muchos no, pero lo logré. Tengo mi título de procuradora y abogada. Sigo avanzando, solo falta la tan ansiada libertad ambulatoria para compartir la vida con mis hijos, mis nietos y para trabajar para la sociedad, cosa que creo que nunca lo dejé de hacer. También falta que las autoridades y la justicia recompensen mi esfuerzo para que los demás internos también estudien y vean que vale la pena educarse y que toda persona merece otra oportunidad. En la institución necesitamos un lugar para que los que estudian tengan un espacio, pero se está avanzando. Conseguimos un rinconcito que se habilitará pronto con el apoyo de la Cátedra de Ejecución, quienes armaron ya una biblioteca con libros de derecho y literatura. También nos ayudarán con el mobiliario, faltando conseguir computadoras e impresoras para lograr el sueño
de tener un espacio para las personas que estudian en esta unidad, y sobre todo en esta época que necesitamos de la virtualidad. Bueno, le quiero dar las gracias por darme la oportunidad de contar parte de mi historia y decirle que con esfuerzo los sueños pueden hacerse realidad, aún los sueños de alguien que se encuentra hace casi 13 años privada de la libertad. Gracias. Muchas gracias.